los interesados. Ok, listo. Listo. Muy bien. Bueno, vamos a hablar justamente del negocio de transmisión de energía eléctrica y también los temas asociados a la regulación de este. Ah, y quiero comenzar un poco explicando qué es el negocio de la transmisión, ¿no? El negocio de la transmisión, y es diferente, digamos, en los diferentes países que hay en la región, desde cómo se aborda hasta cómo, digamos, se remunera, se paga y las condiciones, ¿no? Eh, para iniciar, vamos a hablar de tres temas principales, ¿no? Primero, entrar un poco en el sector eléctrico, cómo es el sector eléctrico peruano. De ahí vamos a estar entrando un poco más hacia lo que es transmisión. Propiamente dicho, la transmisión eléctrica acá en el Perú, cómo está definida, cuáles son, digamos, los actores principales que están involucrados. Y después vamos a entrar a los procesos regulatorios. Como bien lo dijeron al inicio, estamos preparando acá un curso asociado justamente a la transmisión eléctrica para entrar un poco más en detalle a conceptos un poco más profundos, ¿no? Como temas ya regulatorios, cómo son los procesos tarifarios, cómo son los planes de inversión, cómo es el crecimiento, digamos, de las redes, cuáles son los pasos a seguir y en los talleres justamente estamos preparando unos casos prácticos, ¿no? ¿Qué pasa si tengo un cliente que es una mina y quiero conectarla al sistema eléctrico? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué pasos tengo que seguir? ¿Qué recomendaciones hay si puedo irme en una tarifa, digamos, a una conexión en alta tensión o en muy alta tensión? ¿Cuáles son, digamos, las diferencias? ¿Qué ahorros podrían haber? Si soy un usuario en media, ¿puedo irme a alta tensión? ¿Qué condiciones hay? Entonces, preguntas así prácticas vamos a estar desarrollando, digamos, en este cursito. También unos cálculos numéricos, digamos, asociados, digamos, a los cálculos reales que se hacen hoy día para las tarifas, tal como los hace Sinermin. Algunas recomendaciones y cuestiones prácticas, sobre todo de cómo es el negocio, ¿no? ¿Dónde está el nicho de negocio de la transmisión? Bueno, comencemos. Van escribiendo en el chat y de ahí las vamos leyendo de a pocos, ¿no? Vamos tratando de resolverlas. No duden en preguntar y dejar sus preguntas y comentarios. Muy bien, bueno, vamos a contarles un poco la historia de cómo ha sido la normativa aquí en el Perú. Bueno, antes en el Perú, todo era, digamos, y eso era, digamos, una realidad casi en toda Latinoamérica, todos los sistemas eléctricos estaban integrados verticalmente, es decir, los generadores, transmisores y distribuidores, todo era un solo agente, que era el Estado, ¿no? El Estado era el gran promotor de infraestructura y crecimiento, ¿no? Eso tenía sus ventajas y desventajas, ¿no? Tiene una ventaja óptica o una óptica, digamos, a nivel del usuario, pero a veces en el tema de eficiencia se pierde, ¿no? Se pierden los temas de optimización, de una mejor gestión, prácticas internacionales, etcétera, ¿no? Eh, ¿Qué pasó? Bueno, hubo un detrimento, digamos, de las redes no tenían capacidad, usualmente también habían apagones, aparte de otros problemas sociales que se tenían en el país, y sobre todo, ¿no? No había inversiones, o sea, no había un crecimiento sostenido, ¿no? En general del sistema eléctrico, ¿no? ¿Esto qué hace? Que al final todo el sistema y la calidad esté a punto de colapsar. ¿Qué sucedió en esas épocas? Estamos hablando de los años 90. Bueno, sucedió que comenzó por la región una moda, vamos a decirlo así, de privatización. Es decir, que la empresa privada comienza a entrar a tomar, digamos, los activos que antes tenía el Estado en diferentes sectores, ¿no? En energía, en pesca, en petróleo, etcétera, ¿no? Entonces, eso, digamos, fue la onda, digamos, de esas épocas de los años 90, que el Estado cada vez sea un poco más chico y las empresas privadas tomen esos activos y los hagan producir, ¿no? Obviamente los privados que llegaban en su mayoría eran pues, empresas pues, internacionales con gran experiencia, digamos, en otros mercados, mercados más avanzados.
Y obviamente tenían otra óptica, ¿no? Otra óptica de mejorar la calidad, de invertir, y obviamente, como vas a invertir, se necesita una retribución, ¿no? Es decir, las tarifas tienen que sustentar, digamos, el negocio. En el año 90, pues, ¿qué pasó? Hubo la privatización y todo nace con el decreto ley 25844, como ustedes pueden ver por acá, que es la ley de concesiones eléctricas. Y esta ley es la que permite todo el sistema eléctrico moderno que tenemos hoy en día. Tanto en Lima y en el Perú comenzaron a privatizarse las empresas de distribución, de generación y las empresas de transmisión, ¿no? Este decreto pues cambia el escenario que existía, ¿no? Todo el paradigma que estaba integrado, que el Estado estaba presente, comienza a desaparecer, ¿no? Y entran actores privados ahora a posicionarse dentro de la cadena de valor, ¿no? Del sector eléctrico. Es decir, el sector de generación comienza a entrar empresas privadas, obviamente en ese tiempo Electroperú, que hasta hoy sigue siendo, digamos, una empresa del Estado, todavía tiene una participación importante, pero, digamos, el mayor rubro está asociado a empresas privadas. En transmisión también ha pasado lo mismo. Habían empresas, digamos, redes de transmisión de propiedad del Estado que fueron concesionadas. En esta parte, justamente hay una particularidad, ¿no? Estos contratos de transmisión fueron bajo un mecanismo que es el mecanismo de asociaciones público-privadas, ¿no? Que en esos años tenía otro nombre, digamos, pero en realidad es lo que hoy vemos como una APP. ¿Qué es una APP? Bueno, es un acuerdo, digamos, o un contrato que se firma entre el Estado y una empresa o una sociedad para realizar alguna actividad, ¿no? Estos contratos pues tienen rango de ley, son pues, contratos ley, y permite, digamos, darles garantía, digamos, a los inversionistas para desarrollar las actividades, ¿no? Esto ha sido muy bueno porque con esto se han logrado muchas redes y sobre todo pues que estas redes dan y soportan el crecimiento y dan pues confiabilidad y garantía, ¿no? Ya no hay tantos apagones como en los años 90, pues, ¿no? Entonces se supone que estas inversiones lo que han hecho es eso, ¿no? Que la calidad y la confiabilidad sea más sostenida, ¿no? Después de la ley de concesiones comenzaron a salir otras leyes, reglamentos, que comienzan, digamos, a complementar, digamos, las acciones de esta ley, ¿no? Lo básico, digamos, o los pilares fueron fundados, digamos, con esta ley de concesiones. Y la otra gran reforma que se dio fue en el año 2006, ¿no? En el año 2006 está la ley 28832, o la ley para asegurar el desarrollo eficiente de la generación eléctrica. Y esta ley modificó justamente algunas imperfecciones que tiene la ley de concesiones. Y sobre todo atacó dos frentes, ¿no? El frente de generación y sobre todo el frente de transmisión. ¿Qué pasaba? Pues que en las redes de transmisión, aún así, se hayan privatizado, los incentivos no eran los adecuados, digamos, ¿no? Las redes no crecían, digamos, al ritmo que se esperaba. Y después de esta ley, el crecimiento ha sido más, digamos, más dinámico, las predicciones, digamos, de ingresos son mucho mejores, la retribución, y obviamente son bajo tarifas reguladas. Después las otras leyes también siguen complementando. Está pues la ley de electrificación rural, los decretos legislativos que están asociados, digamos, a lo que es las energías renovables, la ley LACE, que es la de afianzamiento, la ley que afianza la seguridad energética, y así, digamos, todas las leyes van tratando de mejorar estas leyes originales y sus reglamentos para ir mejorando el sistema eléctrico, ¿no? Hoy en día, solamente para contarles, ya salió, digamos, el informe final del libro blanco, que es un libro blanco, justo para esta gran reforma de la ley 28832, se tuvo que hacer un libro blanco. El libro blanco, digamos, es como una especie de visión o mejora que se quiere hacer con el sector y se pone, digamos, varios escenarios y comentarios, digamos, digamos, de los agentes, ¿no? Hay muchas reformas que están en curso, que ya se están implementando de a pocos, pero todavía hay una gran brecha.
Tal vez a modo de información les voy a cambiar los links como bibliografía para que puedan revisar estos informes, son muy buenos, ataca varios rubros, tanto generación, transmisión y distribución, sobre todo, digamos, en las dolencias que hoy tiene el sector eléctrico, ¿no? Bien, y para seguir acá con el tema del sector eléctrico, vamos a ver acá un esquema interesante, ¿no? De cómo es hoy en día un sector eléctrico tradicional y cómo se está viendo un poco al futuro, ¿no? Nosotros tenemos la generación convencional, digamos, las centrales térmicas, de gas, hidráulicas, etcétera, que generalmente están lejos, digamos, de los centros de consumo. Entonces, para conectar, digamos, esos puntos, ¿qué es lo que necesitamos? Redes, ¿no? Llevar ese flujo de energía desde el punto de generación hasta el punto de consumo. Y ahí necesitamos lo que es la transmisión. Necesitamos la transmisión justamente ¿para qué? Para trasladar la energía en el espacio, ¿ya? Y cada vez más se van integrando nuevas cosas en el sector eléctrico, ¿no? Antes no existían digamos, las centrales solares, que hoy en día ya tenemos en el Perú y en muchas partes del mundo, ¿no? Como ven un poco, la gran transmisión está asociada, digamos, a altos niveles de tensión, ¿no? O lo que le dicen muy alta tensión. Niveles, pues, por encima de 220 kilovoltios, 500 kilovoltios, y en otros países ya inclusive hasta 800 kilovoltios, ¿no? ¿Por qué se hace esto? Porque justamente para transmitir esa gran cantidad de potencia desde un punto a otro, hay, digamos, una formulita típica en electricidad que para transmitir potencia es un V por I, ¿no? Voltaje por corriente. Entonces, la corriente, digamos, está asociada al conductor, ¿no? Al diámetro del conductor. Si necesitamos transmitir un montón de corriente, necesitamos un conductor muy grueso. La otra solución, como es una multiplicación, lo que necesitamos es incrementar el voltaje. Y eso es lo que hacemos, ¿no? En electricidad lo que hacemos es incrementamos el voltaje y luego con eso transmitimos, digamos, la misma cantidad de potencia, vamos a decirlo así, pero con menor corriente. Y la corriente, obviamente, está asociada al diseño del conductor, del cable, etcétera, ¿no? Por eso la transmisión se hace, digamos, en niveles de tensión muy altos. Pero luego, al llegar a los centros de consumo, como son las ciudades, distritos, etcétera, ya se van nivelando, ¿no? Se van, digamos, reduciendo estos niveles de tensión. Y por eso hay estos circulitos que son, digamos, transformadores, ¿no? Son subestaciones de transformación que bajan, digamos, los niveles de tensión de 220, por ejemplo, a 138, y después a 60, después bajan a media tensión, que es 22.9 o 10 kilovoltios. Entonces, ese, digamos, es más o menos algo típico que sucede. Pero adicionalmente, para, digamos, también tener ese panorama, esa integración, digamos, de generación no convencional, ¿qué es lo que está ocasionando? No solamente aquí en el Perú, sino que en otros países ya es algo muy, muy problemático, ¿no? Inclusive. Ustedes tal vez habrán escuchado del tema de Europa, ¿no? Europa, ¿cómo están los precios? La gente está cocinando con electricidad, bueno, allá las cocinas son eléctricas en la mayoría de casos, está cocinando a las 12 de la noche, porque a esa hora, la hora está fuera de la hora pico, ¿no? Si consumes antes, te sale muy caro la electricidad. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues tratan de buscar las horas no pico y consumir menos. Pero eso es justamente por varios problemas, aparte del gas y aparte de las renovables, que no ha habido mucho viento, etcétera. Son problemas de red, pues, ¿no? ¿Y qué está saliendo? Está saliendo nueva tecnología que están haciendo estos balances, ¿no? Por ejemplo, toda la inyección, digamos, de energía renovable que se puede desperdiciar, eh, ya está saliendo la tecnología de almacenamiento eléctrico que hace, digamos, estos servicios de balance, ¿no? Estos servicios de balance que almacenan, digamos, temporalmente lo que es esa energía, este exceso, y luego lo vuelven a reinyectar, ¿no? O también, ¿no? Esta fluctuación, ¿no? La energía eólica es muy fluctuante, es muy variable. Entonces, esas rampas de subidas y bajadas, los almacenamientos pueden integrarse muy bien ahí. Y ahora están saliendo muchas más tecnologías, ¿no? Tecnologías de gestión de flujos, etcétera, ¿no? Inclusive el hidrógeno ahora también lo están pensando para optimizar, digamos, el tema de generación renovables y también con generación térmica, ¿no? Entonces están viendo, digamos, nuevas tecnologías y el panorama va a cambiar mucho en el futuro.
Bien, y ahora vamos al tema de la transmisión. ¿Cómo está definida un poco la transmisión en el Perú? Acá nos preguntamos eso y vamos a preguntarnos cómo es también en otros países, ¿no? ¿Cómo es en Ecuador? ¿Cómo es en Colombia? ¿En Chile? ¿En Bolivia? Entonces, es bueno tener, digamos, lo que le dicen, pues, un benchmarking de, digamos, de cómo es, digamos, en diferentes países, ¿no? Y es lo que hacen, ¿no? Justamente en el libro blanco toman, digamos, varias reflexiones de otros países. Solo para comentarles, ¿no? Acá en el Perú, digamos, quien hace el crecimiento de las redes de transmisión son los actores privados, ¿no? Y el gran, digamos, crecimiento lo hacen mediante licitaciones, las asociaciones público-privadas, como les dije. En otros países no es así, ¿no? Por ejemplo, investiguemos un poco en Ecuador, y en Ecuador, digamos, el que crece, el que hace el crecimiento de la transmisión es el Estado, ¿no? Entonces, son diferentes formas, digamos, de atender esta necesidad. En Colombia es muy parecido al Perú, tiene unas reglas un poco más particulares, pero en general es muy parecido. Bien, entrando aquí al Perú, ¿cómo es? Bueno, como les dije, la ley de concesiones eléctricas fue la que en el año 92 nació inicialmente con estos dos tipos de sistemas, lo que estamos arriba, ¿no? Vemos arriba en color naranja, que es estos dos sistemas, digamos, que son denominados sistema principal de transmisión y sistema secundario de transmisión. Vamos a entenderlo de forma práctica, ¿no? El sistema principal de transmisión es como la gran carretera nacional, ¿ya? Que va a atravesar todo el país, todo el Perú, ¿ya? Y el sistema secundario son las carreteras ya regionales que van hacia los sitios, ¿no? Hacia, digamos, hacia las provincias y luego hacia los distritos y así. Entonces, más o menos así se puede entender este tipo de clasificación. Más adelante lo vamos a ver en un grafiquito un poco más práctico. Por ahí hay un ruido. No sé si pueden... Ya, listo. Muchas gracias. Bien. Y después del 2006, ¿qué pasó? Bueno, la ley 28832 cambió, digamos, estos sistemas. Básicamente, digamos, en el fondo como que son lo mismo, ¿no? El sistema principal pasó a ser ahora un sistema garantizado, le dicen. Y el sistema secundario pasó a llamarse sistema complementario de transmisión. ¿Ya? Básicamente siguen los mismos lineamientos, pero ¿qué cambió? La forma de cómo hacer el negocio, básicamente. Cómo te van a pagar esa red, ¿no? Antes, digamos, todo se hacía bajo el amparo de la ley de concesiones eléctricas y había, digamos, sistemas, lo que le llaman sistemas modelo de remuneración, que en la realidad es como decir que la matemática es la que te va a pagar, ¿no? En cambio acá, nueva forma, digamos, de ver estos sistemas de transmisión, lo que te hace te forma una mayor predictibilidad, digamos, en los ingresos. Por ejemplo, se implementó lo que es las licitaciones, digamos, ¿no? Las licitaciones en el sistema garantizado y que han sido muy interesantes. Inclusive viene una nueva que es, digamos, la interconexión Perú-Ecuador. Bueno, le garantizan, digamos, al inversionista, pues, la tasa, el flujo de ingresos, el periodo, digamos, recuperación de capital, y es un contrato, digamos, básicamente, que es Building, Owner, Operate y Transfer, digamos, después de 30 años. Entonces, están las reglas bien claras ahí, ¿no? El sistema complementario pasó, digamos, de ser remunerado de sistemas modelos, de sistemas matemáticos, vamos a decirlo así, a un modelo más basado en lo que es módulos estándar, ¿no? Es decir, las instalaciones ya no se pagan con un modelo, sino más bien es lo que tú pones, te van a pagar, pero estos precios, digamos, el menú de precios ya es un precio regulado, un precio establecido. Es decir, si pones 100 kilómetros de línea, tú ya sabes cuánto vale esos 100 kilómetros, ¿no? Son $60.000 el kilómetro, $100.000 el kilómetro. Esa es una multiplicación, metrado por precio unitario. ¿Qué sucede? Que estos dos modelos eran los nuevos, pero como ya habían
instalaciones antiguas e inclusive contratos con estas denominaciones de la ley 25844, la ley de concesiones, pues no los puedes hacer desaparecer de la noche a la mañana. ¿Qué se optó en esa época? Bueno, se optó que se mantengan estos 4 denominaciones, ¿no? Que lo que ya estaba, digamos, vamos a decir, ya construido, ya con esa denominación o con esa clasificación como sistema principal o secundario, se mantenía. Y lo nuevo ya entraba bajo estos esquemas, sistema garantizado y sistema complementario, ¿ya? ¿Qué más pasó? Algo muy importante, la planificación. Aquí viene un tema de planificación. Antes las redes como que eran, un poco se buscaba que los agentes busquen crear las redes, ¿no? Sin embargo, esto no era muy eficiente porque al final no construían. Entonces se optó a poner planes primarios, ¿no? Planes de transmisión se llaman. Un plan de transmisión que es para, digamos, pues, hacer las redes, proyectar las redes del futuro para, digamos, la carga y la generación que se viene. Y después, para lo que son sistemas complementarios, están los planes de inversiones o los llamados PIT, ¿no? Que se hacen justamente los agentes involucrados en estas regiones, en estas zonas, que mayormente son los distribuidores, son los que planifican, digamos, qué es lo que necesitan. Ah, necesito una nueva subestación aquí, una línea de transmisión, necesito reforzar acá, un cambio acá, una nueva redundancia, etcétera, ¿no? Estos, digamos, son los esquemas que existen, digamos, estas son las nomenclaturas. Básicamente son estas 4 que tenemos acá. Y vamos a ver un poco ahora cómo estas redes se van relacionando con los negocios, ¿ya? Cómo se van relacionando. Bien, las empresas de transmisión, hoy en día ustedes lo pueden verificar cuáles son las empresas de transmisión, entran al COES y obviamente ahí van a ver cuáles son las empresas. En el taller, la idea que tenemos es que los participantes puedan, digamos, hacer esa búsqueda, ¿no? No solamente darles el link y encontrarlo, sino tal vez darles un poquito más, ¿no? Cómo encontrar la información, ¿no? Es algo más importante que saber, que darte, digamos, la ruta directa, ¿no? Una cosa es que, como dicen, ¿no? Que te lleven un helicóptero hasta la cima de la montaña y otra cosa es subir la montaña, ¿no? Y llegar a la cima. Bien, acá lo que les quiero mencionar es cómo es el mercado de la transmisión, ¿no? En general, la transmisión es un negocio regulado, como ya les dije. Cuando se hizo esta desintegración vertical, la generación, debido a que hay varios agentes y actores, se decidió que sea un negocio de competencia, ¿ya? La distribución, ya muchos tal vez saben de ustedes, pero la distribución es un negocio de redes. La distribución se asoció, digamos, también a un sistema regulado, ¿no? Y la pregunta que viene, ¿y la transmisión qué es? ¿Es un negocio regulado? Sí, es un negocio regulado. Pero ¿hay competencia o no hay competencia? Y aquí viene una definición muy interesante. Si hay una competencia por el mercado. O sea, eh, cuando se hacen las licitaciones, estas licitaciones que hace Proinversión, ¿qué es lo que busca? Busca que vengan varios agentes, puede ser acá de Perú, puede ser internacionales, etcétera, obviamente con gran experiencia en construcciones de redes, y vengan aquí a construir nuestras redes. Pero ¿cómo seleccionamos, digamos, a esa gente? ¿Cuál es el mejor? Bueno, hay condiciones técnicas que fija, digamos, obviamente, estas entidades en la licitación. Hay unas calificaciones que se tienen que hacer, pero también viene un tema de costos. Es decir, quien ofrece menos es el que se lleva, digamos, el negocio. Entonces, hay una puja, hay un concurso, básicamente, ¿no? Un concurso de precios. Y a este, digamos, entorno le llamamos licitaciones. Esa es generalmente, como le digo, para la gran transmisión, que nace del plan de transmisión, que está asociado al sistema garantizado. Ya vemos un poco que acá están ya saliendo los nombres de los negocios. El sistema garantizado está asociado a licitaciones. ¿Qué también hay? ¿Y el sistema complementario cómo crece? Ah, bien. El sistema complementario crece
como les dije, son redes más regionales, más puntuales, digamos, hacia la carga, ¿no? Asociadas más a la carga. Y estas redes crecen bajo los planes de inversión. Es decir, el agente implicado planifica qué es lo que necesita. Obviamente, sería, digamos, un mal incentivo, ¿no? Por decir, ¿no? Yo puedo decir, miren, yo necesito una transmisión, una línea de transmisión de 100 kilómetros, pero necesito un conductor de oro. Entonces, eso es, vamos a decir, justo, digamos, para los usuarios pagar un conductor de ese nivel. No. Entonces, ahí viene, digamos, quién filtra, digamos, qué es lo que se debe planificar. En este caso, ese rol se lo ha dado al regulador, a Osinermin. Él te dice, digamos, te aprueba, digamos, estos planes, ¿no? No es que la planificación sea un deseo solamente de los agentes, sino que hay alguien que supervisa, digamos, que esto se haga bien. Obviamente hay pujas, digamos, entre los agentes y Osinermin para que se acepten, digamos, las propuestas de los agentes, ¿no? Y así es como crece, digamos, la transmisión asociada al sistema complementario. Pero hay un tema más particular. Y los negocios de las grandes minas, de las grandes industrias, suponiendo que venga pues una empresa minera a poner litio en la parte sur, digamos, del Perú, o digamos, venga una planta de nitratos que si hay, digamos, una salida de gas hacia la zona, digamos, de costa, cómo eso se va a conectar, ¿no? O sea, que viene una pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de sistema es? ¿Es un sistema garantizado, un sistema complementario, principal, secundario? Eso lo vamos a ver más adelante, pero de manera general en el taller vamos a ver un poco más de casos más prácticos, ¿no? Bien, entonces esos son los negocios que tiene el transmisor, ¿no? Participa, digamos, en las licitaciones, como lo vemos acá, en las licitaciones que hace Proinversión, licitación de infraestructura. Participa en lo que es su transmisión, en lo que es el PIT, el plan de inversiones. Y también participa justamente en estas conexiones privadas, vamos a decir, ¿no? Que le llaman sistemas complementarios de transmisión de libre negociación. Ahí están los usuarios libres y los generadores, ¿no? Y el crecimiento se hace, como les dije, mediante un plan, ¿no? Un plan de transmisión. Se crece mediante iniciativa propia, que es justamente los contratos privados. Y también hay un mecanismo particular, que es que los contratos que ya dio el Estado tienen sus propios mecanismos. A eso le llamamos ampliaciones o refuerzos, ¿ya? Eso lo vamos a ver con más detalle, tal vez en esos talleres. Y aquí justamente les estoy mostrando el grafiquito que quería ver, que acá se ve de manera práctica el tema de los tipos digamos, de sistemas que hay. Y aquí también vamos a ir respondiendo algunas preguntas, no tenga miedo, preguntemos, digamos, las dudas que tengan, las inquietudes. Acá nos hacen una pregunta muy interesante. ¿Las licitaciones es tanto para la construcción, operación y mantenimiento? Y la respuesta es sí. ¿Hay licitaciones solo para operación? Ya no hay. Puede haber. Sí, puede haber. ¿Ya? Eh, Hay algo, justamente un poco, hacemos una pausa acá. Hay algo dentro de las asociaciones público-privadas que se llaman proyectos de infraestructura y otros le llaman, tiene una denominación, se me dio, digamos, ahorita el nombre, de ahí se los paso, si no. Proyecto en activos, ese es el nombre, proyectos en activos. ¿Qué es esta figura? Es como que, digamos, imaginemos pues que hay una municipalidad o algo, digamos, algo del Estado, digamos, ¿no? Que tenga ya infraestructura. Por ejemplo, una municipalidad tiene un ferrocarril acá, por decir. Pero la municipalidad no tiene el expertise, digamos, no tiene, digamos, el personal muy calificado y se necesita mantenimientos muy profesionales, digamos, altamente especializados para esa, digamos, esa máquina, ¿no? Entonces se lo puede dar en operación a otro, ¿no? Es un proyecto en activos, ¿no? Entonces se da, digamos, como un concurso, básicamente, ¿no? Que viene una empresa especialista y es la que va a operar por un tiempo determinado ese activo y nada, se lo devuelve después a la municipalidad. Más o menos algo pasó con lo que es hoy en día Red de Energía del Perú, ¿no? Red de Energía del Perú, justo en la empresa en la que laboro,
es una empresa de transmisión que inició bajo más o menos una modalidad parecida, ¿no? Un contrato le llaman pues de operador, ¿no? Un operador. Es decir, en esa época pues ETC y ETSUR era una empresa del Estado y ya tenía líneas de transmisión y tenía subestaciones. Es decir, como le decimos, digamos en criollo por ahí, los fierros ya estaban puestos, ¿no? Entonces, ¿pero qué necesitábamos? Que alguien los opere de manera más eficiente y sobre todo, digamos, que se encargue, ¿no? El Estado comienza a retirarse y esta empresa, digamos, esta empresa de red es la que comienza a operar, digamos. Pero obviamente debe recibir una contraprestación, ¿no? Deben pagar por operar, ¿no? Y no es exactamente un OIM, una operación de mantenimiento, pero se le denomina remuneración anual garantizada, ¿no? Que podría entenderse como es lo que te pago para que operes y mantengas toda la red que te he entregado, ¿no? Obviamente también están ahí incluidos pues los repuestos, etcétera, de cosas que por ahí están metidas de manera inherente en el negocio, ¿no? En un negocio de infraestructura. Bueno, y aquí para mostrarles el tema, digamos, de cómo es las carreteras, vamos a decirlo así, ¿no? Hoy acá se movió un poquito los gráficos, pero es más o menos así, ¿no? El sistema garantizado, el sistema principal, son las redes, vamos a decirlo así, que atraviesan el Perú, ¿no? Las redes, grandes redes, que son las carreteras por donde va a fluir y las transacciones de energía eléctrica. ¿Y por qué es importante esto? Lo vamos a ver en un gráfico, ¿no? Justo he preparado un Sway y con una analítica, un poco, si alguien por ahí me ayuda, sería muy, muy chévere, como dicen acá, que se pudiera actualizar. Yo tengo, digamos, las plantillas y se cargaría la información nada más, ¿no? De cómo están, digamos, los flujos, bueno, no tanto los flujos, sino los consumos y la generación. Y te lo vamos a ver de manera interesante. ¿Qué permite esta gran carretera? Hacer transacciones. Transacciones no solamente económicas en el mercado eléctrico, sino también de flujo de energía. Pues, ¿no? O sea, básicamente lo que se puede decir, ¿no? Una vez que entra, digamos, el electrón de un generador en el sur, ya ese electrón pues viaja al sistema eléctrico y ya tú no sabes dónde se va. Se puede ir a Tumbes, a la selva, a la sierra, a la costa, etcétera. Entonces, esa gran carretera es el sistema garantizado que necesita, digamos, todo país, una red, digamos, troncal, para que se permita conectar, interconectar todas las zonas y regiones del Perú, ¿no? Y hacia la carga, digamos, está justamente un sistema complementario, ¿no? Acá está con verdecito, que de ahí puede ser una demanda, puede ser una mina, puede ser una industria grande, o puede ser una distribuidora, por ejemplo, Luz del Sur, del Norte, bueno, Enel ahora, Electrodunas, Enosa, etcétera. Pero también, por ejemplo, y ahora, suponiendo que pongo una nueva central solar, vamos a decirlo así, viene un inversionista y dice, mira, yo quiero poner una solar acá en Arequipa, por decir, o en Ica. ¿Cómo me conecto? Bueno, suponiendo que es de gran capacidad, de gran tamaño, ¿no? Obviamente, quiero conectarme al sistema. Muy bien, entonces, esa red que vas a hacer, ese es un sistema complementario, así se denomina. Y acá está justamente cómo es que crecen, digamos, las redes, ¿no? Acá están los tipos de redes, digamos, los tipos de sistemas de transmisión, un sistema garantizado, los sistemas complementarios, tanto, digamos, vamos a llamarlo acá, regulados, y los de libre negociación, que son, digamos, los que van hacia una mina, hacia un generador, etcétera. Todos estos nacen, digamos, de algo que ahora llamamos planificación, ¿no? Las licitaciones que son del sistema garantizado nacen de un plan de transmisión, ¿ya? Es decir, el COES, que es, digamos, el operador del sistema, el gran operador, digamos, de las redes acá en el Perú, eh, es el que, digamos, hace la planificación. Así está establecido por normativa. Y obviamente participan los agentes para, digamos, para dar, digamos, sus necesidades, sus estudios, sus requerimientos, ¿no? Tanto la demanda, tanto los transmisores y tanto los distribuidores, ¿no? Como los mismos clientes libres, pues, ¿no? Participan acá. También, bajo los contratos que ya se dieron, como les dije, hay unos planes de expansión, vamos a decirlo así, ¿no? Que
lo hacen los titulares y el Ministerio de Energía y Minas es quien lo aprueba, ¿no? Y nacen ahí las ampliaciones que ya están bajo estos contratos, ¿no? Ampliaciones o refuerzos. ¿Qué más? Entonces, los sistemas complementarios, que son estos sistemas más regionales que están con los distribuidores, nacen de un plan de inversiones en transmisión. Un plan de inversiones o un PIT, que en la mayoría de veces se conoce por acá. Y acá vienen dos partes. Hay dos opciones que el mecanismo ha implementado. Que lo haga el mismo distribuidor, o sea, que ejecute, digamos, esa planificación, o tiene una ventana, una opción, que en caso vea que esa instalación que se necesita no está, digamos, acorde con su negocio, vamos a decirlo así, o escapa, digamos, de su core business, entonces lo puede, digamos, optar a que el ministerio lo licite. Y más o menos sigue la misma figura como la licitación de los sistemas garantizados. Es decir, se licita tanto la operación, el mantenimiento y la construcción. Obviamente, 30 años después eso se devuelve al Estado y el Estado va a decidir si se lo da a un operador nuevo o se mantiene con el mismo operador, ¿no? Y como les dije, el último punto es la iniciativa privada, bueno, el crecimiento ya por iniciativa propia, que está asociado, digamos, a más a los clientes privados, ¿no? Como una mina, como un generador, un nuevo generador, ¿no? Que quiera venir, digamos, acá al Perú y conectarse, ¿no? Vamos a ver acá si me deja conectar esto de aquí. Un momentito. A ver, déjenme ver cómo puedo salir acá. No me deja desplazarme. Vamos a ver si me deja conectar. Está muy interesante este link. Lo voy a pasar aquí en el chat para todos. Todos van a poder acceder. Es un link que ya varias veces lo he trabajado con para algunas presentaciones. Lo voy actualizando cada vez que puedo. Entonces, si pueden entrar. Ya, acá está. Justo aquí está. Bueno, es tipo una presentación igual, sino que acá la ventaja es que sí permite interactuar con más cosas, ¿no? Son unos apuntes justamente a la charla de hoy. Bueno, también aparte, digamos, del trabajo en el que estoy, estamos justo en un emprendimiento con un equipo asociado, digamos, a servicios energéticos y analítica de datos, ¿no? Justamente acá vamos a mostrar una analítica que trabajamos con Power BI, que está justamente asociada a esto, ¿no? ¿Por qué necesitamos transmisión? ¿No? La teoría un poco la vemos que sí, hay generadores que están lejos y ahora cómo lo llevamos a las cargas. Bueno, vamos a verlo un poco en números y en cifras, pues, ¿no? Y aquí vamos a verlo. Déjeme cuadrar aquí. Vamos a verlo aquí. Vamos a ver si se puede ver acá más grande. Ya. Vamos a ver este gráfico y nos está cargando. Bueno, si ustedes pueden verlo mejor en el link, en este gráfico, acá ya cargó, aquí está, digamos, el Perú, y aquí se ha puesto, digamos, la potencia instalada. Estos con datos del Ministerio de Energía y Minas al cierre de 2018. ¿No? ¿Qué se muestra acá? ¿Dónde están las grandes centrales? Ya, básicamente. Y como vemos, en las regiones del Perú, la mayor concentración está en Lima, ¿no? Justamente en la parte céntrica. Entonces ahora vamos a preguntarnos, ¿y dónde está el consumo? ¿Dónde está la demanda? Entonces aquí en este diagrama de tornado que tenemos acá, o este diagrama, digamos, comparativo, vemos lo siguiente, ¿no? En el lado izquierdo estamos viendo el consumo y en el lado derecho la producción, es decir, la generación. Y lo estamos viendo por regiones, un poco para ir englobando, ¿no? Ya no tanto por central, sino que vamos a verlo a nivel regional. Entonces vemos que naturalmente Lima es un gran consumidor, ¿no? Tiene un gran consumo, ¿no? Casi, vamos a decir, la mitad del Perú se consume en Lima. Porque, bueno, acá hay industrias, centros comerciales, grandes, digamos, plantas de procesamiento, y aquí se consume gran parte. Pero, obviamente, como hay un gran consumo, también hay una gran generación. ¿Quién es el otro gran consumidor? ¿Cuál es la otra región más grande que consume? Pues aquí la vemos, ¿no? Arequipa. ¿Y por qué?
Porque en Arequipa hay proyectos, bueno, hay empresas de minerales muy grandes, ¿no? Que procesan mucho y obviamente consumen mucho, ¿no? Aparte que también la población digamos, bastante representativa ahí. Y así vamos analizando, ¿ves? Cuáles son las regiones que siguen, ¿no? Arequipa, Ica, Cusco, así. Y vemos pues que, vamos a decirlo así, ¿no? Tenemos como que Lima tiene un gran consumo, pero también tiene una producción, ¿no? Arequipa tiene alto consumo, pero poca producción, ¿no? ¿Qué significa? Significa que Arequipa es una región importadora de electricidad, ¿no? Igual que Ica. Entonces, ¿cómo hacemos para llevar, ¿no? La electricidad que se produce en Lima, esto de acá, ¿cómo lo llevamos a las regiones? Pues necesitamos conectarlo, ¿no? Con un cablecito, de aquí para acá y de aquí para acá, ¿no? O dando la vuelta por el otro lado, ¿no? Entonces, ahí es donde se necesita la transmisión, ¿no? Justamente para esos casos es que necesitamos transmisión. Y la transmisión no puede ser pensada solamente como, digamos, ya, pues vamos a construir entre Lima e Ica y luego ya construimos luego Arequipa, sino que la planificación tiene que hacerse bien porque son negocios, digamos, son infraestructuras muy grandes, ¿no? Son inversiones grandes que se hacen pues para una vida útil de 30 años, ¿no? No es invierto y en 10 años ya lo dejo, ¿no? No, son inversiones que tienen que pensarse bien. Por eso en los estudios pues se hacen proyecciones de demanda, proyecciones de generación, escenarios, digamos, bastante, digamos, analítica asociada a cómo planificar y cuáles son esos resultados más, los más esperados, pues, ¿no? Para hacer un diseño, ¿no? ¿Cuáles son las redes que sí se necesitan, ¿no? Porque podríamos construir, vamos a imaginarnos, ¿no? Que viene alguien y dice, bueno, sí, voy a poner, digamos, una planta industrial en, vamos a decir, 100 megavatios, ¿no? Uy, ¿cómo atendemos eso? Y comenzamos a construir redes para atender eso, pero al final ese proyecto se cayó y se va, ¿no? Entonces, el COE se pone en varios escenarios y simulaciones y bajo esos, digamos, diferentes escenarios es que planifica, digamos, las redes que sí se necesitan, digamos, en un horizonte pues, de 4 años, de 10 años hacia adelante. Hay una cosa interesante aquí para verlo también es el tema del número de usuarios, ¿no? Por ejemplo, el número de usuarios, nosotros por provincia. Ahí está, justamente ya salió. No me falló aquí el programita. En Lima, por ejemplo, obviamente hay más clientes, ¿no? Más clientes. Pero después, ¿quién sigue, no? Esto estamos hablando en conexiones, ¿no? Punto de suministro. Bueno, quien le sigue es La Libertad, ¿no? Con Piura. Tiene 400.000 usuarios en el negocio eléctrico. Pero si lo vemos, digamos, en consumo, digamos, están en el orden, pues, del quinto para abajo, ¿no? Significa, pues, que la gran industria es la que pesa para el Perú. No es solamente la parte, digamos, residencial, sino también las grandes industrias son las que hacen posible, digamos, que ese negocio sea muy, muy, muy interesante. Bien, esto después se los muestro. Vamos acá, seguimos, para ir avanzando y de ir avanzando con sus preguntas también. Y aquí vamos a entrar, digamos, a los procesos regulatorios. ¿Cuáles son los procesos regulados en general que se viven en la transmisión? Si puedo ocultar esto. No puedo. Bueno, generalmente los procesos regulados de la transmisión regulada que es licitada o que crece por el plan de inversiones está asociado a procesos de fijación de tarifas. Es decir, no pueden cobrarle lo que quieran, pues, ¿no? Tiene que haber alguien quien dice, esto es lo que tú vas a cobrar. Y ese alguien es Usinermin, ¿no? Justo estaba haciendo unos apuntes en un OneNote por aquí. Aquí está. Acá también había puesto la presentación, me había olvidado. Ya, acá había puesto unos apuntes. Por ejemplo, hay una audiencia virtual que fue, digamos, fue una de las últimas asociada, digamos, a la tarifa en barra, que es el proceso regulatorio, justamente donde se fijan las tarifas. Si ustedes entran, digamos, a YouTube, eso está en YouTube, por ejemplo, ¿no? También lo transmiten en Facebook, si no me equivoco a veces, ¿no? Ustedes entran y aquí el regulador, que es Usinermin, les va a explicar cómo es, digamos, el proceso,
conceptualmente, las definiciones, digamos, la base legal, normativa asociada a esto, y también los resultados, ¿no? Los resultados relevantes. Obviamente ese no es el cálculo final, por si acaso. Los números que van a ver acá no son la fijación final. Eso está, digamos, este es un proceso, es parte de un proceso regulatorio, ¿no? El proceso regulatorio de tarifa en barra es desde noviembre hasta mayo, digamos, ¿no? Cuando acaba, digamos, la publicación, digamos, de los últimos pliegos. Inclusive hay una etapa más, ¿no? Como una reclamación, vamos a decirlo así, ¿no? Eso lo vamos a ver con mayor detalle, las etapas, los plazos, eh, más o menos la información que se envía, ¿no? Para estos tipos de casos de negocios, de negocio de transmisión. Y el Sinermin, como les dije, es quien da o, digamos, pone, digamos, cuánto es lo que se va a pagar, ¿no? No es que las empresas se lo inventan, ¿no? Y obviamente, este está relacionado mucho a los contratos, ¿no? A los contratos que tienen, a los resultados de las regulaciones, las actualizaciones que tienen. Por ejemplo, ¿qué gatilla, digamos, el crecimiento o de las tarifas en transmisión? Bueno, hay algo que le llaman lo que es factores de actualización, y dentro de su formulación está lo que es el tipo de cambio, por ejemplo. Si el tipo de cambio sube, pues estos factores se van a incrementar, ¿no? Obviamente tiene un peso, ¿no? Es una fórmula polinómica, se llama. Obviamente no es el 100%, en algunos casos pesa más, en otros menos, pero en general pues, puede estar en el orden del 30 o 40% más o menos. Si se incrementa el tipo de cambio, significa pues que las tarifas se van a incrementar. ¿Qué otras cosas están metidas acá? Bueno, los índices de precio del cobre, del aluminio, ¿no? Y los índices del precio del por mayor. En general, bajo este esquema que se hacen las actualizaciones de las tarifas, los contratos, digamos, los sistemas de transmisión garantizados que tienen contratos, tienen un indexador que es un índice internacional que se actualiza año a año. Es el Finish Good. En el taller vamos a ver cómo se hace este cálculo. Todo está en la norma, así es que no es nada del otro mundo, pero se les puede explicar en detalle cómo hacer este cálculo, cómo se actualiza y sobre todo, esto es interesante porque ¿para qué nos sirve, digamos, este cálculo de tarifas? Bueno, para varias cosas. Uno, si estás, digamos, en una empresa de transmisión, obviamente te va a ayudar a saber cómo se hacen los cálculos, a revisar y actualizar, ¿no? También, obviamente, para que si estás en el ámbito Synermin puedes revisar, digamos, de manera adecuada los cálculos que se hacen. También para consultorías y también si estamos en el sector, digamos, de negocio de generación, ¿cómo aplicamos estos cargos? Estos cargos, cómo se cobran al cliente libre? ¿Cómo se cobra, digamos, al distribuidor? Entonces, eso de ahí lo podemos explicar con más detalle, ¿no? Pero básicamente estos cargos están asociados al consumo de potencia, pues, ¿no? Es decir, si tú consumes 1000, pues es tu pico de potencia, eso es lo que se te va a facturar, ¿no? Asociado a este cargo. Son cargos asociados a potencia. Eh, ¿Qué más les puedo comentar acá? Bueno, en general, en este video está explicado, digamos, todo el proceso que hace Sinermin, la parte regulatoria, los resultados preliminares que tuvo Sinermin y también, bueno, hay intervenciones de los agentes, ¿no? En general, las etapas son que los agentes proponen o Sinermin revisa digamos, hay una interacción de idas y vueltas hasta que se llega, digamos, a la publicación final, que las tarifas se activan pues en mayo de cada año. Esto es algo que les quería mostrar. Déjame ver si puedo pasar de nuevo la presentación. Aquí está. Ya. Listo. Entonces, regresando, las empresas de transmisión justamente acá están en esta bolita azul. Se van a relacionar pues con diferentes agentes, ¿no? Y para diferentes agentes va a haber, digamos, una especie de regulación o precio, digamos, que pactar o revisar, ¿no? Entonces, el transmisor asociado, digamos, a la gran transmisión, a los sistemas garantizados, hace transacciones con el generador. A estos son los peajes del sistema principal y garantizado, que están dentro de la regulación de la tarifa en barra, ¿no? Que se fija los peajes del sistema principal garantizado. Y obviamente hay una liquidación de ingresos que
eso lo podemos explicar con más detalle en otro momento. Pero en general, digamos, es esta visión. ¿Qué más? Bueno, si somos un transmisor que es asociado más a un sistema complementario, es decir, estamos en el ámbito del distribuidor, ¿ya? O sea, somos un Electrodunas, un Luz del Sur, que tiene sus redes de transmisión, pues esa transmisión está asociada a los peajes del sistema secundario y complementario. Y esto de acá está bajo lo que se llama la fijación, esta regulación, fijación de peajes, SST, SST y compensaciones, ya, las compensaciones, y la liquidación anual y altas y bajas, ¿no? De los activos que se están poniendo retirando de la red. ¿Qué pasa si ahora yo tengo un negocio con una mina? Bueno, esos son los peajes de libre negociación o digamos, o contratos de libre negociación. Hay una contraprestación, ¿no? Entonces, esa retribución es establecida en el contrato, ¿no? No está, digamos, ya regulado por Ocinermin, pero sí está establecida en el contrato y, digamos, hay pautas típicas, ¿no? ¿Qué llevan esos contratos? Ah, bueno, llevan esas partes, ¿no? Una indexación, una retribución, etcétera, ¿no? Conceptos generales que se pueden dar, ¿no? También hay una interrelación entre transmisores y otros transmisores, ¿no? Por ejemplo, a veces, por decir, ¿no? Hay una empresa que ganó una licitación y ahora tiene que conectarse a una subestación existente, ¿no? Pero esa subestación existente no es suya, pues, ¿no? ¿Qué hacemos, no? ¿Cómo nos conectamos a algo que no es mío? Bueno, hay algo que en el sector eléctrico se llama el Open Access o el acceso abierto. También vamos a comentar un poco más en el taller, digamos, qué pasos seguir, ¿no? Oye, si soy una mina y quiero conectarme a un sitio, ¿no? ¿Qué pasos debo seguir? Ah, ya, hay que seguir esto de acá, hay que pedir, digamos, estos casos. ¿Y qué pasa si no me quieren dar acceso? Ah, ya, pues, hay algo que se llama, hay un proceso que le llaman mandato de conexión, ¿no? Eso se hace a través de Ocinermin y hay unas particularidades que hacer, ¿no? En la normativa está, digamos, explicado, pero hay pautas generales que se pueden dar, ¿no? Bueno, en general, digamos, el Open Access, ¿qué es lo que dice? El operador de red, o sea, esto es un negocio de redes, debe permitir el libre acceso, digamos, a los agentes. No debe, digamos, restringir. Porque si no, estaríamos haciendo, pues, haciendo abuso de un poder de mercado, ¿no? Imaginemos que hay un gran transmisor y viene una empresa que quiere poner una solar, pero es de otro grupo económico que no me gusta, pues no, yo me peleé con su gerente, con su dueño y no quiero pues que se conecte, ¿no? A pesar de que yo tenga capacidad en la subestación, tengo un espacio grandazo para poner ahí su celda de conexión, ¿no? Y no me gusta, pues no me cae bien ese señor. Ah, entonces tengo que seguir un mecanismo de mandato de conexión. Obviamente acá hay temas comerciales, temas técnicos que van, digamos, en estos convenios, en estos contratos. Pero digamos, ahí está, digamos, esta interrelación, ¿no? Y sí, digamos, entonces, asociado, digamos, al transmisor están estos procesos regulados, que es la gran tarifas, fijación de peajes. También el transmisor participa en lo que es el plan de transmisión. Obviamente, digamos, para planificar las redes hay que pensarlas. Entonces ahí participan los agentes y un actor principal son los transmisores, ¿no? Y el plan de inversiones de transmisión, como ya les dije, que lo hacen para la subtransmisión, que un poco es la jerga que le decimos acá en el Perú, a estas redes regionales, y los hacen generalmente los distribuidores. ¿Qué otros negocios están asociados a transmisión? Bueno, ya vamos a verlos un poco más amplio el panorama. ¿Qué puede hacer un transmisor? Bueno, crecer en infraestructura mediante las APPs, que son las licitaciones, ¿ya? Crecer mediante inversión privada, es decir, negocios privados, ¿ya? Crecer de manera propia, o sea, de manera orgánica, es decir, ampliaciones, ¿ya? También hay lo que dicen otro negocio, ¿no? Compra de activos, es decir, hay empresas que están comprando otras empresas, ¿no? Entonces, en el negocio ya está, es la moda, digamos, que las empresas cada vez están haciéndose, comprando activos ya que producen, ¿no? Inclusive, digamos, a las empresas que son de otro core business les interesa, ¿no? Imaginemos que hace mucho tiempo, pues, una empresa minera
como no habían estas reglas tan claras, y era más difícil, digamos, hacer unas conexiones, se tuvo que conectar, digamos, al sistema troncal, vamos a decirlo así, principalmente un sistema secundario. Pero este sistema secundario, obviamente, pues le puede traer problemas a un minero que no es su core business, ¿no? Es decir, la empresa minera está enfocada, digamos, en su producción, en el mineral. Entonces, ¿cómo hacemos para que alguien más lo opere? Pues bueno, puede haber una compra, una transferencia, digamos, de activos, obviamente, para este caso, ¿no? Y hay un win-to-win, ¿no? Un ganar-ganar, que el transmisor gana un negocio que ya sabe hacer y, digamos, el cliente o el minero, pues, se deshace, digamos, de la parte que no sabe, ¿no? Entonces, esa es una parte interesante, ¿no? En esos tipos de negocios. Hay negocios también de servicios técnicos especializados y servicios de operación y mantenimiento que se dan, digamos, a otras instalaciones. Eso es en general, digamos, los negocios que se realizan en un transmisor. Y aquí viene una píldora final, ¿no? ¿Cómo se paga la transmisión o cómo se refleja en el recibo, ¿no? Estamos hablando de la transmisión en general, ¿no? Bueno, acá esta grafiquita es muy interesante, ¿no? Suponemos que tenemos un recibo de 100 soles, ¿no? Somos un usuario residencial y estamos pagando 100 soles. Bueno, estos 100 soles están con unos componentes, ¿no? La mitad de esos 100 soles van a ir a parar al generador, es decir, a quien produce, digamos, la electricidad. 20 soles, el 20% está asociado a la transmisión, ¿ya? Y un 30% al distribuidor, es decir, a quien ya llega las redes a tu casa. Y la cadena de pagos, acá viene lo interesante. ¿Cómo se van pagando entre ellos, no? Y al final, porque yo no le pago al transmisor, ¿no? En mi casa, ¿no? Yo no le pago al generador, ¿no? Entonces, hay una cadena de pagos que es así, ¿no? El usuario final, pues, le paga al distribuidor, ¿ya? Eh, el generador le va a facturar al distribuidor, digamos. Entonces, acá se queda con un pedazo más, ¿no? Es decir, cuando el generador le factura al distribuidor, de los 100 soles, le va a facturar 70. O sea, porque 30 soles se quedó con el distribuidor. De estos 70 soles todavía queda un pedazo, ¿no? 50 sí son suyos, vamos a decirlo así, y 20 son de otro agente. Y aquí es donde se cierra, digamos, la cadenita, ¿no? El transmisor y los cargos adicionales, que eso lo podemos explorar en los talleres, están asociados justamente al 20. Entonces la cadena de pagos, ay, perdón, justamente es así, ¿no? El usuario final le paga al distribuidor, el distribuidor le paga al generador y el generador es al final el que le paga al transmisor y los cargos adicionales, hasta la red, la reserva fría, etc. Entonces, esta es, digamos, la cadenita de pagos que usualmente vemos en el sector. Bueno, aquí estos son mis datos, mis contactos. Vamos a ir viendo, digamos, algunos comentarios. A ver, algunas preguntas interesantes por acá. Vamos a tratar de responder algunas. Ya, a ver. ¿Ha aplicado generación de demanda solo para Lima en Chilca? No, hay otros sistemas de generación de demanda. Están asociados a las redes del centro, vamos a decirle del centro, no sé cómo decirlo, ¿no? En la parte de Lima, hacia la zona también de Ventanilla, también hay instalaciones de generación de demanda, son sistemas secundarios de generación de demanda. Acá hay otra pregunta. Nos saludan desde El Salvador. Muy buenas noches. Un saludo de acá. Y una pregunta acá interesante. ¿Es eficiente la transmisión? Primero debe planificarse la generación. Es una pregunta muy buena. ¿Por qué no se planifica la generación? Bueno, aquí hay dos aspectos, ¿no? Primero, la generación es un negocio de competencia, ¿no? Es decir, si los agentes ven necesario que hay que crecer, digamos que los precios en el futuro van a ser interesantes, van a comenzar a crecer, ¿no? Obviamente porque quieren vender, ¿no? Quieren vender más. Eh, pero ¿qué significaría planificar la generación? Bueno, planificar la generación hasta cierto punto podría significar en proyectar zonas de crecimiento, digamos, nodos energéticos, algo así,
Pero sigue estando todavía bajo la incertidumbre si es que el generador lo va a construir o no, ¿ya? Porque, o sea, la normativa no exige, digamos, que un generador obligue, digamos, a la gente a construirlo, ¿no? Y en realidad, de cierto modo, se hace, no se hace per se una planificación, pero sí se hace escenarios, digamos, de crecimiento de generación, ¿no? Es decir, se tienen todos los pedidos que los agentes tienen, ¿no? Los proyectos que ya tienen para construir, y se va planificando las redes en función a eso. Sería ideal, ¿no? Planificar y de manera tener una certeza mayor de construcción, ¿no? Pero, y acá viene un problemita, ¿no? ¿Qué pasa con los nodos energéticos, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo ha quedado el nodo energético del sur, ¿no? ¿Ha sido una buena elección? Entonces, son preguntas que todavía quedan por resolverse, ¿no? O las centrales que se han planificado, digamos, en las redes. Uy, hay una problemita por acá. Ya. ¿Cómo hacemos, digamos, con esas instalaciones, ¿no? Es decir, digamos, los agentes siempre van a estar tentados a planificar, pero no van a entrar, no hay una certeza 100% de que esas instalaciones puedan ingresar, ¿no? Debido a los mecanismos que hoy existen. Podría inventar su mecanismo tal vez más interesante, ¿no? Tal vez, así como se hicieron las subastas RER, tal vez subastas de generación por nodos, ¿no? Tal vez podría ser interesante ver esas opciones, ¿no? Fomentar, digamos, ese tipo de crecimiento. Bien, a ver, otras preguntas hay por ahí, nos comentan. Si no, bueno, muchas gracias igualmente. Se les invita a seguir, digamos, investigando y gracias por su tiempo, ¿no? ¿Me comentan, por favor? Bien, ingeniero, muchas gracias por esta magnífica conferencia. Se invita al público, están activos los micrófonos, pueden hacer uso de ello para poder hacer una pregunta directa. También se les invita a preguntar por el nuevo curso de Mercado, Regulación y Tarifa de la Transmisión Eléctrica, que va a iniciar este martes 2 de noviembre y los horarios van a ser de 7 a 9 de la noche, los días martes, jueves y sábado, con una duración total de 17 horas académicas. Bueno, les dejo el número de WhatsApp y nuevamente se les invita, si tienen alguna duda, pregunta, pueden hacer uso del micrófono. Ingeniero, ¿me escucha? Sí. Ingeniero Darwin, cuando usted comenta que los distribuidores son los llamados a presentar las propuestas para su plan de inversión, cuando habla de distribuidores, ¿es que exclusivamente ellos tienen el derecho o también puede haber un pequeño transmisor que tenga el interés de ampliar sus redes o de repotenciar sus líneas? Muy buena pregunta. No, sí, los transmisores también pueden participar, ¿no? Obviamente la retribución, digamos, de esas instalaciones no va a ser, digamos, bajo un contrato, tal como es una licitación, ¿no? Sino se rige bajo la Ley de Concesiones Eléctricas y su reglamento. Es decir, va a ser por módulos estándar. En resumen, sí pueden participar, están abiertos, es una gran oportunidad, digamos, porque hay un poco nos hemos hablado acá de las dolencias de la infraestructura en redes, pero el sistema troncal está bien, vamos a decirlo así, ¿no? El sistema que está un poco débil es la subtransmisión o las redes, justamente los distribuidores. Hay problemas en la zona norte, todavía en la zona sur también se prevé que pueden haber algunos problemas futuros. Entonces, sería bueno e interesante que podamos entrar a eso. Inclusive hay una normativa que sacó el ministerio para todos los planes de inversiones que no sean ejecutados por las empresas del Estado, las distribuidoras del Estado se van como que a empaquetar y van a sacarse como que a licitación, ¿no? Esa es una normativa, ahorita no tengo el nombre de la resolución ministerial asociada, pero sí es una norma que quiere atacar ese problema, ¿no? Ingeniero, me disculpe un complemento, y si en caso un distribuidor y un pequeño transmisor presenten el mismo proyecto de inversión,
¿Se puede dar ese caso? Ah, sí, sí, puede pasar, puede pasar. Bueno, ahí quien va a decidir, como les dije, o quien, vamos a decirlo así, quien al final va a tomar esa decisión de quién lo va a hacer es Ocinermin, ¿no? Ocinermin es el que va a asignar, digamos, la responsabilidad, ¿no? Si lo hace el distribuidor o lo hace el pequeño transmisor. Ahora, de manera general, lo que yo sé es que los distribuidores del Estado son los que tienen falencias, digamos, en construir. Entonces, tal vez hay una oportunidad que el transmisor puede entrar ahí, ¿no? Sí, justamente se ve esta nueva tendencia, ¿no? Muchas gracias. Tenemos, ingeniero, una pregunta en el chat de Gorgi Taco. Nos preguntó una empresa de cliente libre de gran industria que se encuentra dentro de la red de distribución, ¿cómo puede comprar desde transmisión o generación? Bueno, no le entiendo bien la pregunta. Ah, ya. Sería Sí, bueno más o si- menos entiendo más o menos el concepto. A ver, vamos a hacer un grafiquito acá. Si me logra ver aquí, si me ayuda un poco el lápiz, ¿ya? Vamos a dibujar, ¿ya? A ver, vamos a ponerlo así en cascada, ¿no? Este es el nivel de muy alta tensión, ¿ya? De ahí se va a ir al nivel, digamos, de alta tensión, ¿ya? Y de ahí se va a ir al nivel de media tensión. Y usualmente la mayoría de empresas de usuarios libres están ahora acá, pues, ¿no? Porque ha habido una migración grande, digamos, de usuarios y se están yendo justamente al sistema, al contrato Ingeniero, libre, ¿no? De media tensión. ingeniero, por favor, si puede compartir la pantalla. Ah, perdón, perdón. Sí, 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 sí. Me estaba olvidando. Perdón. Un pequeño detalle. Ya. Sí, sí, disculpen, no, se me pasó. Ya. Acá les estaba graficando justamente, digamos, la cascada, digamos, niveles de tensión que hay. Muy alta tensión y media tensión. Usualmente los usuarios libres están conectados por acá, ¿no? Es decir, en media tensión. Y esa media tensión, obviamente, es la red del distribuidor. Es decir, acá va a estar la red del distribuidor, por acá va a llegar, pues, obviamente, para las casas, vamos a decirlo así. Y por un lado va a estar para las grandes industrias, ¿no? Medianas y grandes industrias, ¿no? Que no son industrias, ¿sí? He hecho una pregunta bacán, he hecho. Listo. Entonces, ahora, ¿cómo hacemos, digamos, cómo se compran, digamos, los precios, ¿no? ¿Cómo es el pago de un cliente libre? Ah, bueno. El cliente libre va a pagar, digamos, todo lo que está asociado a su cadenita, digamos, de nivel de tensión que viene. Es decir, va a pagar las instalaciones de muy alta y alta tensión, y eso usualmente está asociado a los peajes, al SPT y al SGT, ¿ya? ¿Listo? ¿Ya? Y después va a pagar el sistema secundario complementario. Este sistema de acá está asociado, pues, al sistema secundario y al sistema complementario. ¿Listo? ¿Qué más pagaría? Ah, ya, tendría que pagar el VAD, digamos, de media tensión. El VAT de media tensión. ¿Ya está? Ay, perdón. Eso es lo que debe pagar, digamos, un cliente libre que esté conectado por acá, ¿no? En general, también el cliente regulado paga lo mismo, ¿no? La única diferencia es que el cliente libre puede negociar el precio de generación, es decir, quien le despache, el precio es diferente, ¿no? Porque aquí, si eres un usuario regulado, quien te va a despachar, entre comillas, es el distribuidor, ¿no? Y tiene un precio regulado y apartado. Entonces, ¿cómo comprar en alta? En teoría es casi como que el mismo precio, o sea, tú puedes comprar acá o acá, pero igual te van a pagar acá, ¿no? O sea, vas a tener que pagar todas estas redes, ¿no? O sea, de todas maneras vas a pagar, ¿no? Pueden fijarte, digamos, tu medición acá digamos, en una subestación digamos, de un distribuidor, tal vez acá hay una subestación eléctrica, ¿ya? Y aquí te fijan tu punto de medición, digamos, ¿ya? Tu punto de medición. O puedes decir que te compren acá y mediante cálculos matemáticos llegan hasta este nivel, pero igual vas a pagar toda esta cadena, ¿no? Para fines prácticos, si te quieres ahorrar, digamos, el VAT de media, lo que tienes que hacer es conectarte, ¿no? Es decir, tienes que viajar
desde aquí, tender una red hasta acá arriba, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahí vienen economías de escala, ¿no? O sea, si tú eres un cliente libre, pues, no sé si lo así, de 2 megavatios, pues, de 4 megavatios, si eres grande, ¿no? Pero no eres tan grande, ¿no? O sea, no eres tan grande como para irte a alta tensión, ¿ya? Pero si eres de 6 8 ya podrías pensar irte a 60 kilovoltios, ¿no? Podría ser que si obviamente depende del espacio, ¿no? En las subestaciones, etcétera, ¿no? Si es que hay espacio, te puedes conectar en 60 kilovoltios o en la barra de media tensión, ¿no? Si es que en la barra de salida de media tensión, ¿no? Es posible, ¿no? Eso obviamente se necesita negociar con el distribuidor, ese tipo de conexión, ¿no? Pero si eres ya un gran cliente libre, o sea, más de 10 megavatios, ya de hecho vas a ir a alta tensión y no te escapas de eso. Es decir, ya tienes que pensar pues en 60, en 138, ya en 220 kilovoltios, pues, ¿no? Que ya puedes conectarte, ¿no? Y ya obviamente si estás conectado acá, ya no vas a pagar este VAT. Y si te conectas en muy alta tensión, por ejemplo en 220 kilovoltios, pues ya no vas a pagar este peaje acá, ¿no? O sea, pagaría solamente los asociados hasta este nivel de tensión, ¿no? Más o menos así en general es el ritmo, digamos, de tarifa, ¿no? Como lo podemos ver con un Bien, ejercicio, ingeniero. tal vez ya más adelante en otra charla ya con numeritos más Ujú. interesantes. Correcto, ingeniero, gracias. Tenemos otra pregunta, creo que aprovechamos en el gráfico. Y Ujú. Rolando Arapa pregunta, ¿un cliente libre de la gran minería puede entrar al negocio de la generación? Ejemplo, con una solar, con una eólica o cogeneración. Si fuese así, ¿a quién se presentaría el proyecto de inversión? Esa es una buena pregunta. Bueno, vamos por partes. En realidad, o sea, inclusive, ¿no? Si yo quisiera poner, digamos, una gran generación, sí podría hacerlo. Lo único que necesito es plata, obviamente. Es uno, capital. Y dos, que tengo que sacar los permisos. ¿Y cuáles son los permisos? Bueno, eso lo podemos ver con más detalle, pero en general es así, ¿no? Se sacan lo que se llama concesión o autorización. Esos son los términos que se usa, digamos, en la ley de concesiones eléctricas. Va dependiendo, digamos, del recurso que vas a usar, ¿no? Es decir, si vas a usar gas, no necesitas una concesión, sino necesitas una autorización. Pero si vas a sacar, digamos, otros recursos, por ejemplo, agua, solar, eólica, etcétera, tú necesitas una concesión, ¿no? Con una concesión de recursos. Y eso se tramita ante el Ministerio de Energía y Minas, ¿ya? Eh, Requisitos básicos, bueno, que tengas tu estudio ambiental, que tengas tu estudio de preoperatividad, que tengas, digamos, te piden una clasificación, digamos, de riesgo crediticio, ahorita no me acuerdo bien, digamos, los términos, los temas, digamos, propiamente dicho ya del proyecto, es decir, memorias descriptivas, planos, etcétera, ¿no? Y unos formularios típicos que a veces te hacen llenar, ¿no? Entonces, a la pregunta es, ¿un cliente libre, una gran minería, puede entrar al negocio? Sí, puede entrar al negocio, ya, eso sí. Tiene que sacar una concesión, ya. Eh, obviamente tiene que cumplir todos los requisitos que te pide el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Entonces, eh, como un poco de reflexión, yo he participado también en temas de ampliación de concesiones en una distribuidora. Y lo interesante es que a veces el mayor problema es aparentemente lo más fácil. El estudio de impacto ambiental es el que demora más, es el cuello botella. Porque en el estudio de impacto ambiental te lo piden ya el certificado, ¿no? No es que te pidan, digamos, el expediente, no, te piden el certificado ya del estudio de impacto ambiental, ¿no? Y obtener eso pues toma su tiempo, hay mediciones, trámites que seguir, trabajar digamos el tema social, el tema ambiental, hacer planes de mitigación y todo eso de ahí se toma su tiempito, pues, ¿no? Entonces, Ujú. eso de ahí es lo que se necesita. Bien, ingeniero. Tenemos una pregunta más de Alexander Díaz.
y nos dice, en la facturación del transmisor al distribuidor, ¿hay algún plazo otorgado para el pago de dichos comprobantes? ¿Existe alguna normativa que regule ahí? Ah, esa es una muy buena pregunta. Eh, Comenzamos por lo que sí hay y luego vamos por lo que no está tan claro o establecido. En la ley de concesiones y su reglamento sí establece, digamos, un plazo para las transacciones en el mercado mayorista, ¿ya? Inclusive hay unas penalidades, ¿ah? Eso está en un procedimiento del COES, y en el mismo reglamento del mercado mayorista. Típicamente es, si no me equivoco, 7 días calendario, desde que se, digamos, que se hace la transacción, digamos, la emisión, digamos, del comprobante, hay 7 días para pagar. Pero obviamente si te pasas ya el fin de mes, ya ahí sí el transmisor te puede denunciar, vamos a decirlo así, ante el COE. O eso es obviamente si eres un participante del mercado mayorista. ¿Quiénes pueden participar en el mercado mayorista? Bueno, los generadores son típicamente los que participan, pero también pueden participar distribuidores o grandes clientes libres, ¿no? Por un porcentaje de tu potencia. ¿Qué más? Asociado, digamos, a los peajes ya propiamente secundarios, que es donde ya se hace esa transacción entre el transmisor y el distribuidor, per se no hay una fecha, ¿no? No hay una fecha, digamos, establecida en una normativa. Pero, o sea, obviamente, sí hay digamos, una normativa que está, si no me equivoco, en la escala de multas de los Sindermin, que ahí se identifica si el distribuidor, o sea, hay un incumplimiento de pago, pues obviamente eres posible de multa, porque no estás cumpliendo las reglas del mercado, ¿no? Eso es lo que usualmente se detiene. Entonces, no hay una fecha establecida en sí, pero es una práctica, digamos, entre agentes, como que repetir, digamos, el alineamiento que ya se tiene en el sistema, digamos, principal, ¿no? El sistema garantizado, ¿no? O las buenas prácticas que se tengan, digamos, entre los agentes, ¿no? Que a veces típicamente las facturas son pagadas, pues, entre una semana a 15 días, digamos, es usualmente que hemos visto y hemos manejado, ¿no? También hay una pregunta por acá que la hicieron, digamos, en el chat, por ahí la veo, es interesante. Dice, ¿por qué se reconoce una tarifa de transmisión cargos por potencia y no por energía? Esto es algo muy, muy, muy interesante. ¿Por qué? En realidad, o sea, se paga en las dos modalidades. Y ahí les digo el sentido. Los sistemas secundarios y los sistemas complementarios están asociados al cargo por energía. Digamos, está acá, asociada a energía. Y estos cargos principal y garantizado están asociados a potencia, ¿no? ¿Por qué fue, digamos, ese motivo? Bueno, un poco cuando, y esto creo, la respuesta en sí no la tengo, pero tengo, digamos, la intuición del por qué se hizo. Cuando se hacen las grandes líneas, se hacen redes de transmisión para capacidad, ¿no? O sea, la capacidad en el sector eléctrico está asociada a la potencia, ¿no? En general, casi toda la transmisión se hace diseñando en función a la potencia. Pero digamos, el concepto natural que se pensaba para estas redes era que sean transacciones por potencia, ¿no? Eso tiene sus pros y sus contras, ¿no? ¿Cuáles son los pros? Que si tú tienes, y acá venimos acá con un grafiquito interesante, y esto lo vamos a ver, justo me han dado pie para hacer una pregunta, una gráfica que hemos visto. Si tú tienes una curva diaria de demanda que es así, ya, esta es una curva diaria de atípica, ¿no? Entonces, digamos, un suelo residencial, ¿no? Digamos, todo un distrito, digamos, un distrito acá en Ica, tenga ese comportamiento, ¿no? En las madrugadas y en el día es poca demanda, y en las noches pues viene toda la gente a trabajar, prende la tele, se prende ahora que hace calor por acá, los ventiladores, etcétera, ¿no? Entonces hay un pico de demanda, ¿no? Entonces, si tú quieres diseñar redes, tendrías que diseñar redes para esto y para algo más, ¿no? Para el plus, ¿no? El por si acaso, como siempre hacemos en el sector eléctrico, ¿no? La reserva. Entonces, la red se diseña para acá. Pero obviamente, un diseño de más capacidad es más caro, pues, ¿no? Entonces,
¿Qué es lo que se busca? Incentivos para que este pico se vaya, pues, ¿no? Se vaya por acá. Entonces, vas creando tarifas, digamos, horarias, pero también esas tarifas horarias responden a cómo se comporta y se pagan los precios. Entonces, el pico lo puedes ir moviendo para acá, ¿no? Obviamente eso lo va a poseer, generalmente lo va a hacer una industria que pueda modular su carga, ¿no? Pero puede incentivar, digamos, a que esas industrias migren, digamos, ¿no? Y justamente, ¿qué es lo que se hace? Es que este pico, bueno, vamos a achicarlo aquí para que sea más, el ejercicio más, ay, caramba, más dinámico. Vamos a achicarlo, ya está. Entonces, toda esta necesidad que se tenía al final la ha sido repartida, digamos, en las horas no pico, en las horas fuera de punta. Y ahora, pues, tu diseño de red ya no va a ser, digamos, este tamaño, va a ser, digamos, más chiquita, ¿no? Entonces, ya lo diseñas, ay, perdón. Ya, y lo diseñas, digamos, acá, pues, ¿no? Lo diseñas para esto. Tu diseño va a ser más chico, ¿no? Entonces, más o menos, eso es, digamos, el sentido de tener tarifas horarias que estén asociadas también a cargos por potencia, ¿no? Justamente los cargos de peaje de transmisión están asociados a la hora punta, básicamente. Y ahí viene una diferencia importante con los clientes libres y regulados. Los clientes regulados se les factura picos máximos. Es decir, si tu demanda ha sido pues a las 8, a esa hora te va a facturar. Si tu máxima ha sido a las 8 o ha sido a las 9, ahí te van a picar, digamos, la máxima demanda, ¿no? Eh, pero en los clientes libres es en el horario coincidente el SEIN. Es decir, si tú sabes que a las 7:15, bueno, cada media hora creo que, si a las 7:30 va a ser el pico de demanda, pues entonces ahora bajas las llaves, pasa 15, media hora después, vuelves a prender las llaves y te ahorraste, digamos, el pico, ¿no? Sí, esas son soluciones de peak shaving, por ejemplo, que le hacen. Y aquí solamente para complementar, que justamente es importante este diseño de redes. Acá también en el Power BI que vimos, acá hay un diseño, digamos, unos comportamientos de carga típico que si hay alguien por ahí que puede ayudar a complementar, estábamos trabajando para querer hacer un aplicativo así para las empresas de distribución. Trabajamos primero con data del 2019 para Luz del Sur y Electrodunas por tipo de subestaciones, ¿no? Por ejemplo, esa es una subestación en SK2 que ha pegado Bujama, ¿no? Bujama es o sea, si ven el comportamiento, este es un mes, por ejemplo, son varios días acá, ¿no? Eso es un comportamiento típico diario, pues, ¿no? O sea, este es un residencial, ¿no? Pero vamos, por ejemplo, a Electrodunas, que trabajé también hace un buen tiempo acá y muy bonitas experiencias. Por ejemplo, vamos a ver una subestación Tacama. Esta es subestación, vamos a ver el transformador, ya está. Tacama, vamos a ver otro mes, marzo, a ver, vamos a ver el mes de marzo. Acá hay un Picasso. Marzo. A ver, sino que estos picos muy exorbitantes están generalmente asociados a traslados de carga momentáneos. Ya, acá está, esta es una buena gráfica así sin tanta transferencias por ahí, ¿no? Traslados de carga. Esta curva de carga es típicamente de un usuario industrial, ¿no? Y sobre todo de un agroindustrial. Si ustedes ven, o sea, el consumo entre las 500 horas, o sea, las 5 de la mañana hasta las 4 de la tarde, pues es bastante alto, ¿no? Y justo a las 6, ¿y por qué apagan a las 6? Porque a las 6 es la hora punta, ¿no? A partir de las 6 hasta las 11 es la hora punta, entonces apagan sus máquinas. Ese es típicamente un comportamiento de un usuario agroindustrial, ¿no? Podemos ir buscando también clientes industriales, ¿no? Que tenemos, acuerdo, solamente pasará Huachipa. Vamos a ver qué hay en Huachipa, qué subestaciones. Ya, vamos a 23 kilovoltios. Ya, vamos a ver justamente el comportamiento. Este es un comportamiento típico de un usuario industrial, ¿no? Full industrial, ¿no? Como ven, o sea, no es residencial, no tiene el pico de la noche. No es agroindustrial porque no tiene tan marcados los picos del mediodía, pero sí es full time, ¿no? O sea, pata trabaja las 24 horas, ¿no? Y hay unas que otras industrias que sí hacen más pico, digamos, digamos, en el día, ¿no? Entonces, este es un aplicativo que estábamos haciendo con Power BI. Esta es data del COES, por si acaso, ¿vale? Hemos sacado con data del COES. Queríamos trabajar por el 2019. Queríamos complementar con los datos de capacidad por transformador, por línea. Nos hemos quedado todavía en proyecto, pero lo vamos a retomar en cualquier momento, donde se ve las máximas demandas, digamos,
por subestaciones, o sea, tal vez sacar un diagnóstico por subestaciones y un porcentaje de salud con factor de utilización, ¿no? Entonces, eso es bastante interesante de la data. Ahora, la data es lo que habla, ¿no? Entonces, justamente, ¿qué es lo que hace, digamos, tener tarifas horarias y, digamos, y también facturaciones, cargos por potencia? Te hacen esto, ¿no? Te hace que hayan zonas donde quieran, digamos, ser más fuera de punta, ¿no? Pero imagínate que tuvieras una tarifa flat. No hay ningún incentivo, pues, para migrar de la hora punta a la fuera punta. Es decir, todos estos señores van a migrar hacia la hora punta. O sea, no necesitan, ¿no? Pueden trabajar todo, no necesitan optimizar, ¿no? ¿Y qué es lo que pasaría? Pues trabajaríamos, pues, como un típico, digamos, residencial, ¿no? Por ejemplo, creo que este es una zona residencial. A ver, déjeme ver si este es, creo que sí. Por ejemplo, esta es una curva comercial residencial, ¿no? Este tiene un mix, ¿no? Toda esta zona de acá son las cargas comerciales, o sea, centros comerciales que trabajan, digamos, en estos horarios y luego van apagando y luego llegan a las casas, las residencias, ¿no? Comienzan acá. Entonces, justamente, esta migración de las horas es lo que ha hecho, digamos, estas tarifas por potencia y estas tarifas horarias, ¿no? Obviamente todo está en revisión, todo está en revisión. Una de las ideas interesantes que tenían es que los cargos que son ajenos a la transmisión sí sean, digamos, pasados a lo que es el tema de cargos por energía y solamente los cargos de transmisión sí sean pagados por potencia, ¿no? Los cargos de transmisión principal. Sí, a ver, otras preguntas por ahí. Vamos cerrando y ya son tantas horas. Muy buenas preguntas, muchas gracias, igual. Bien, ingeniero, Sí. muchas gracias. Yo creo que acá hay una pregunta del curso, si se va a utilizar Excel para el taller que se está planteando, para hacer el cálculo de tarifas y todo eso. Bueno, el precio del curso está en 160 soles para alumnos nuevos, 140 para exalumnos que ya hayan llevado un curso con Lead Professional o con la ING International Corporation. Y tenemos un descuento de 130 soles para chicos que se inscriban en grupo, ¿no? Más de 3 participantes o 4, de 3 para arriba, que tienen ese descuento, ¿no? De pagar solo 130 soles. Bien, muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias al público también. Ya vamos a dar por finalizado la conferencia del día de hoy. Muy agradecido con usted, muy agradecido con la acogida que hemos tenido. Y bueno, será hasta otra oportunidad, una nueva conferencia, ¿no? Dentro de lo que es la ING International Corporation SAC. Gracias, ingeniero. ¿Algunas palabras de despedida, ingeniero? Sí, no, agradecerle a todos, muchas gracias por la invitación. Siempre es bueno compartir y seguir, digamos, capacitándonos. Nada, los invitamos nuevamente a que puedan participar de esos talleres, van a ser bastante prácticos, vamos a usar Excel. Casos prácticos, tal vez no muy complejos, pero sí para entender, digamos, el sentido. Y Power BI, sí, vamos a usar también Power BI, algunas aplicaciones, les podemos dar las plantillas y los datos que ya se tienen, ¿no? Para que ustedes mismos los puedan trabajar. Software más especializado, sí, para esas etapas no vamos a usar. Digamos, es el sentido, no es hacer, digamos, un taller, digamos, de sistema potente, sino más que todo un taller más enfocado al negocio, ¿no? Al negocio, la parte comercial, la parte regulatoria, ¿no? Muchas gracias a todos, muy buenas noches y nada, a seguir adelante.